Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa del Colegio San José, Institución Educativa San José, La Unión Valle. Este es un video dirigido a los estudiantes de grado noveno. Contiene la solución a la valoración escrita individual corte desempeño 3, semestre 2, año 2021. ¿Cuáles eran los temas a tratar? La modelación, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya fuese utilizando trayectorias horizontales o aplicación de la caída libre. Y en una superposición de estos dos movimientos, que lo tenemos concebido como movimiento parabólico. Bueno, la valoración constaba de dos ejercicios. Un primer ejercicio que nos decía, como parte 1, modelación MRU-MRUA, decía la trayectoria que une los municipios de Cartago y Zarzal se va a asumir como rectilínea. En la ruta se incluyen los municipios de Obando y La Victoria, como se muestra a continuación. Entonces aparecía un mapa en el cual nos decía que cada cuadro correspondía a una escala de 5 kilómetros, lo que indicaba inmediatamente que entre Cartago y Obando habían 25 kilómetros, que entre Obando y La Victoria 15 y que entre La Victoria y Zarzal otros 25 kilómetros. ¿Qué descripción nos daba el ejercicio? Nos decía: un cuerpo A parte de Cartago hacia Zarzal a las 10 de la mañana, aumentando su velocidad poco a poco a la misma tasa, de forma que pasa por Obando que al pasar por Obando su velocidad alcanza un valor de 300 km por cada hora, la mantiene constante hasta el paso por La Victoria y a partir de allí empieza a frenar paulatinamente a la misma tasa de decrecimiento hasta que registra su paso por Zarzal. La tasa de frenado corresponde a un valor equivalente a la mitad del valor de la tasa de incremento de la velocidad. Es una pista muy importante para la resolución del ejercicio. Y nos pedían entonces que encontráramos datos provenientes de la modelación. Decía, basada en la siguiente información, contestar las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo demoró el cuerpo en el trayecto Cartago-Obando? ¿Cuánto es el valor de la aceleración del cuerpo en el trayecto Cartago-Obando? ¿Cuánto tiempo demoró el cuerpo en el trayecto Obando-La Victoria? ¿Cuánto tiempo demoró el cuerpo en el trayecto La Victoria-Zarzal? Y una última pregunta, ¿a qué velocidad pasó el cuerpo por Zarzal? Entonces, vamos a mirar la resolución de este ejercicio con una modelación completa que se explica a continuación en el tablero. Bueno, como les decía entonces, vamos a tener la solución a la valoración escrita individual y que en esa primera parte vamos a tener la resolución de ese ejercicio, del cual vamos a concentrar nuestra atención en el gráfico. ¿Cuál ha sido siempre mi recomendación para los estudiantes? Traten de colocar en el gráfico la mayor cantidad de información que puedan extraer del texto. ¿Por qué? Porque eso permite tener una visualización completa de la situación. ¿Qué podemos ver si concentramos nuestra atención en el gráfico de toda la información proveniente del texto? Lo primero, pues de que es una trayectoria rectilínea que une a Cartago con Obando, Obando con La Victoria y La Victoria con Zarzal. También aparece que el cuerpo empezó a moverse a las 10 de la mañana, que de acuerdo a la escala establecida, entonces hay una distancia separatoria entre Cartago y Obando de 25 kilómetros, entre Obando y La Victoria de 15 kilómetros, entre La Victoria y Zarzal de 25 kilómetros. Asimismo, tenemos entonces valores de la velocidad. ¿Por qué? Porque el texto nos decía, el cuerpo parte de Cartago a las 10 de la mañana, es decir, que la velocidad en Cartago es 0 kilómetros por cada hora. Dice que empieza a incrementar su velocidad de forma tal que coincide que cuando pasa por el municipio de Obando, entonces su velocidad es 300 kilómetros por hora. Dice que esa velocidad la mantiene constante hasta que pasa frente a La Victoria, entonces la velocidad en La Victoria también es 300 kilómetros por hora. Y lo que no sabemos es la velocidad en Zarzal, que aparece identificada aquí con rojo como B sub Z. Nos dice también entonces, y pues lo podemos deducir al final, de que haya diferencia de velocidad, que en el primer tramo, es decir, entre Cartago y Obando, se genera una aceleración, a la que vamos a llamar aceleración 1, que no sabemos
su tamaño, pero sí sabemos su dirección y sentido, porque debe ir en el mismo sentido el movimiento de Cartago hacia Zarzal. Que desde el punto de vista de aceleración en el tramo 2, esa debe valer 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es la originaria, es quien origina un cambio de velocidad, y se ve que entre Obando y La Victoria no hay cambios de velocidad. Por tanto, la aceleración entre Obando y La Victoria es 0, por eso aparece como A2 igual a 0. Y por último, observamos una aceleración 3. Aceleración 3 que responde a la parte del texto que nos dice que entre La Victoria y Zarzal se genera un frenado, pero un frenado cuya tasa de frenado corresponde a la mitad de la tasa de crecimiento de la velocidad en el primer tramo. Por eso usted puede observar la expresión aquí, que a este momento es que observo que le puse un subíndice equivocado como A2 y de decir A3, de que corresponde en tamaño a la mitad del tamaño de la aceleración 1 y aparece con un vector y negativo. ¿Y ese y negativo qué está queriendo representar? Está queriendo representar de que a pesar de que el cuerpo se sigue moviendo en el sentido positivo, va a estar generando una disminución de la velocidad, por eso el frenado. Entonces vamos a poder concebir en este mapa que vamos a llamar a un tiempo delta T1 al tiempo transcurrido en el primer tramo, es decir, entre Cartago y Obando, un delta T2 al tiempo transcurrido entre Obando y La Victoria, y un delta T3 al tiempo transcurrido entre La Victoria y Zarzal. Recordemos entonces que esto es una aplicación de movimiento rectilíneo uniforme en unos tramos y de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en otros tramos. ¿Dónde vemos movimiento rectilíneo uniforme? Donde no se genere cambios de velocidad, es decir, donde la aceleración es 0, que para el caso de nosotros, esa modelación la vamos a utilizar en el movimiento entre Obando y La Victoria. Mientras en el movimiento entre Cartago y Obando hay un incremento de velocidad, o sea que ese es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y entre La Victoria y Zarzal hay un decrecimiento de la velocidad, que corresponde también a la modelación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordamos entonces que en la modelación del rectilíneo uniforme, pues el desplazamiento horizontal que va a tener el cuerpo, por lo llamado allí delta X, es igual a la multiplicación de el vector velocidad por el tiempo transcurrido. Mientras en los tramos de Cartago a Obando y de La Victoria a Zarzal vamos a utilizar la modelación MRUA, que la identificamos con dos ecuaciones. Una primera que nos dice que la velocidad que vamos a tener al final responde a la suma de la velocidad que tenga inicial más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo. Más adelante le daremos una definición formal a esa cantidad aceleración por tiempo. Y tenemos una segunda fórmula que nos dice que entonces el desplazamiento horizontal que va sufriendo el cuerpo responde a la suma de dos productos. Un primer producto, que es la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, es decir, lo que el cuerpo aspiraba a moverse si hubiese mantenido su velocidad constante, más el resultado de otro producto, que es un medio del valor del vector aceleración por el valor del tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Segundo producto, que corresponde entonces a la variación que se tiene por presentar cambio de velocidad. Una variación que será positiva si el cambio de velocidad es para incrementarse, y una variación que será negativa en el caso de que estemos disminuyendo de velocidad paulatinamente. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estos juegos de ecuaciones? Vamos a hacer la modelación tramo por tramo. Entonces, vamos a pasar
a la modelación correspondiente del tramo Cartago-Obando. Entonces miremos acá. Y la modelación Cartago-Obando tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, vamos a tomar a Cartago como el punto de referencia. O sea que la posición 0 va a corresponder a Cartago y de ahí en adelante vamos a medir la posición de cada uno de los municipios por donde pasa el objeto. Bueno, entre Cartago y Obando hacemos una identificación de todos los valores que tenemos a partir del gráfico. ¿Y qué tenemos en el gráfico? Tenemos que la velocidad en Cartago, es decir, en nuestro punto de referencia, corresponde al valor de 0 kilómetros por hora. El cuerpo estaba en reposo. La velocidad en Obando responde al valor de 300 kilómetros por cada hora. Al haber esa diferencia de velocidad, eso inmediatamente corrobora que el modelo que tenemos que utilizar es el modelo MRUA. Y el modelo MRUA dice entonces que se hace imponderable el uso de estas dos ecuaciones para poder dar la caracterización completa de ese movimiento. Regresando donde estábamos, me va a decir que el desplazamiento que va a sufrir el cuerpo moviéndose de Cartago hacia Obando son 25 kilómetros en el sentido positivo de la X. También me va a mostrar como datos de que la hora en Cartago son las 10 horas 0 minutos 0 segundos. Que la hora a la cual pasa por Obando es una variable que debemos encontrar, pero esa la vamos a encontrar a partir de hallar el tiempo transcurrido en ese primer tramo, que lo estamos identificando como delta T1. La posición en Cartago, dado que estamos hablando que es el punto de referencia, se refiere a RC igual a 0 kilómetros, y Obando pues se encuentra a 25 kilómetros hacia el lado positivo de las X, por eso aparece como 25 kilómetros y miremos que la posición de Obando, es decir, la posición final en ese movimiento, resultaría de la posición inicial que es 0 más el desplazamiento que es 25 para que al final el resultado sea 25. Bueno, y otro valor que nos hace falta es definir el valor de la aceleración, de la cual tenemos certeza es que su sentido corresponde a I positivo. Entonces, revisando las ecuaciones, como han sido procesos anteriores, se dice entonces que vamos a partir desde la ecuación 1. Y al partir de la ecuación 1, entonces la ecuación 1 nos dice velocidad final igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Traduciéndolo a los términos de este tramo, entonces, ¿quién hace las veces de la velocidad final? La velocidad que se registre en Obando. ¿Quién hace las veces de la velocidad inicial? La velocidad que se registra en Cartago. ¿Quién hace las veces de la aceleración? Pues la aceleración 1 que estamos registrando aquí. ¿Y quién hace las veces del tiempo transcurrido? Pues es tiempo transcurrido 1 porque estamos hablando del tramo que vamos a identificar como tramo 1. De acá, ¿qué podríamos obtener? Que ese vector velocidad en Cartago está sumando al lado derecho del igual, entonces, como podría decir de manera muy popular, pasándolo al otro lado del igual, aparecerá restando. Y entonces nos queda esta operación. Operación que es muy importante para explicar un fenómeno que posteriormente le haremos un análisis muy completo. Y es, al lado izquierdo del igual nos quedó la resta de las velocidades. Miren, velocidad en Obando menos velocidad en Cartago es igual al resultado del producto entre la aceleración surgida en ese tramo y el tiempo transcurrido. Pero la aceleración, ¿quién la produce? La aceleración la produce la fuerza que actúa sobre el cuerpo en Cartago para que se vea motivado a cambiar de velocidad. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo actuando esa fuerza? Es lo que llamamos el tiempo transcurrido. Entonces,
Si miramos eso aquí, miremos este texto que nos lo acompaña. Y dice, la diferencia de velocidades es consecuencia de la aplicación de una fuerza, que en este momento acá, su embajador lo representa la aceleración, durante una cierta cantidad de tiempo, delta T1. A esa multiplicación de la aceleración por el tiempo lo vamos a llamar el impulso que la fuerza brindó al objeto para poder que cambiase de velocidad. O sea que sin la presencia de esa fuerza no hubiésemos podido lograr que el cuerpo adquiriera ese cambio de velocidad durante ese tiempo transcurrido. O sea, de que el impulso viene como consecuencia de la aplicación de la fuerza durante un cierto tiempo. Y esa consecuencia se ve reflejado en un cambio de velocidades. Bueno, siguiendo con nuestro proceso matemático, ¿qué vamos a encontrar? Que en este pedazo, entonces ahora vamos a proceder a decir que la aceleración se encuentra multiplicando y pasaría al otro lado a dividir. Aquí tenemos que hacer un proceso inicial en el cual hacemos una cancelación de los vectores unitarios y hacemos una transformación solo entre magnitudes. ¿Por qué entre magnitudes? Porque el tiempo es una cantidad no vectorial. Pero para que no procedamos de esa manera, entonces el tiempo que una cantidad no vectorial es la que vamos a mandar a dividir a la diferencia de velocidades, como se ve acá. Y entonces al final la aceleración termina siendo la resta de velocidades entre Obando y Cartago dividido por el tiempo transcurrido. A este momento del video, varios de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo aspira a encontrar la aceleración si tampoco conoce el tiempo? Entonces vamos a realizar un proceso de sustitución, porque como la segunda ecuación también contempla el valor de la aceleración, en vez de colocar simplemente la aceleración, vamos a colocar toda esta expresión que se encuentra a la derecha del igual, diciendo que corresponde a la aceleración. Miremos. Dice entonces, se reemplaza en la ecuación 2. ¿Y la ecuación 2 qué nos dice? La ecuación 2 dice que el desplazamiento es igual a la suma de dos productos. Un primer producto que es la velocidad en Cartago multiplicado por el tiempo transcurrido en ese tramo entre Cartago y Obando, más un medio de la aceleración de la que estamos hablando, multiplicado por el tiempo transcurrido entre Cartago y Obando elevado al cuadrado. Aquí se nos da una situación, y es que el vector velocidad Cartago es un vector cero, porque la magnitud de él es cero dado que el cuerpo estaba en reposo. Y el multiplicar un vector cero por el tiempo, pues todo eso va a dar cero. Lo que quiere decir que entonces delta x1, es decir, el desplazamiento horizontal, va a corresponder solo a la expresión 1/2 por la aceleración 1 por el tiempo transcurrido 1 elevado al cuadrado. Pero como vamos a reemplazar la aceleración 1 por esta expresión que tenemos aquí arriba, entonces observemos a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a que nos diga lo siguiente, que el desplazamiento horizontal entre Cartago y Obando va a ser igual a 1/2 por lo que está entre el corchete azul, corresponde al valor de la aceleración, que miren que es la diferencia de velocidades dividido el tiempo transcurrido, multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, pero es que yo lo puedo escribir el tiempo transcurrido elevado al cuadrado como tiempo por tiempo. Como pueden ver allí, lo que he hecho es una cancelación de dos cantidades que son el tiempo transcurrido, y entonces al final, ¿qué me queda vivo? Solo queda vivo el 1/2, la diferencia de velocidades y el tiempo transcurrido. Y como conocemos cuánto vale el desplazamiento entre Cartago y Obando, vamos a hacer el reemplazo de todas esas cantidades. Entonces observemos aquí. ¿A qué es igual delta x1? Pues a 25 kilómetros en i, igual a 1/2. Ahora, ¿cuánto valen las velocidades? 300 kilómetros por hora en i menos 0 kilómetros por hora en i. Esto solo para acompañar las unidades.
multiplicado por el tiempo transcurrido 1, que al final resulta siendo la única variable que no conocemos. Pues 300 menos 0 nos va a dar 300 y dividido 2 va a dar 150, entonces la expresión termina quedando así. 25 kilómetros en I igual a 150 kilómetros por hora en I multiplicado por el tiempo transcurrido 1. Ese 150 está, vamos a hacer cancelación de los vectores unitarios, ahora sí, y ese 150 kilómetros por hora lo vamos a pasar a dividir al 25 para que nos quede el tiempo transcurrido. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que entre el tiempo transcurrido corresponde a 25 kilómetros dividido 150 kilómetros por hora, que al sacarle la 25ª parte arriba y abajo vamos a encontrar que eso es un sexto de hora. Y un sexto de hora, aplicando el factor de conversión de que 60 minutos son una hora para no manejar fraccionarios ni números decimales con cantidad infinita de decimales, nos resulta quedando en minutos y nos dice que son 10 minutos. Y entonces, como el tiempo o la hora al paso por Obando corresponde a la hora que arrancó de Cartago más ese tiempo transcurrido que pasó mientras pasó desde Cartago hasta Obando, pues es sumarle a las 10 de la mañana 10 minutos y por ello entonces la hora a la cual se pasa por Obando son a las 10 horas 10 minutos 0 segundos. ¿Qué me dice esos resultados? Me está diciendo entonces que ese cuerpo necesitó de 10 minutos para llegar de Cartago a Obando de forma tal que en una pista de 25 kilómetros logró que su velocidad cambiara desde 0 kilómetros por hora, es decir, desde el reposo, hasta 300 kilómetros por hora. Entonces lo que nos hace falta para poder terminar la modelación de este pedazo de movimiento es el valor de la aceleración. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues lo vamos a encontrar a partir de incluir ese tiempo transcurrido en la expresión que teníamos principal. ¿Cuál expresión? Recordémosla entonces, esta expresión que nos había quedado en un primer despeje. Como ya conocemos delta T1 y conocemos la resta de las velocidades, pues hallar A1 va a ser el resultado de esa división. Entonces hacemos el reemplazo. Y posicionémonos aquí para decir, aceleración en el tramo 1, es decir, entre Cartago y Obando, va a ser igual a la diferencia de velocidades dividido por el tiempo transcurrido que acabamos de encontrar. ¿Cuánto es la diferencia de velocidades? 300 km por hora en I menos 0 km por hora en I, dividido un sexto de hora para mantener las unidades como están. Y entonces esa división me da 300 dividido un sexto, es 1800 kilómetros por hora por cada hora en I. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad del cuerpo se incrementaría de a 1800 por cada hora que estuviese andando. Pero para las razones del ejercicio no me dice mucho ese dato así. Entonces lo que procedemos es a cambiar el valor de la velocidad por su equivalente en kilómetros por minuto. Y pues la razón que nos va a decir, pues hombre, si el cuerpo anda 300 kilómetros en una hora, significa que anda 5 kilómetros en un minuto. Por eso usted ve allí que aparece la resta diciendo 5 kilómetros sobre minuto menos 0 kilómetros sobre minuto y lo dividimos por minutos, que son los 10. Y eso ya nos dice 0.5 kilómetros por minuto al cuadrado, o se puede decir también 0.5 kilómetros por minuto por cada minuto. ¿Y eso cómo lo tendríamos que interpretar? Que por cada minuto que el cuerpo se iba moviendo, su velocidad iba saliendo de 0.5 en 0.5. Es decir, el tiempo apenas va a empezar a correr, 10 de la mañana, ¿qué velocidad tiene? 0 kilómetros por minuto. Al primer minuto su velocidad es 0.5 kilómetros por minuto. Al segundo minuto, 1 kilómetro por minuto. Al tercer minuto, 1.5 kilómetros por minuto. Al cuarto minuto, 2 kilómetros por minuto. Y así sucesivamente, hasta decir, a los 9 minutos, 4.5 kilómetros por minuto. Y a los 10 minutos, 5 kilómetros por minuto. A eso se referiría. Si lo lleváramos pues a la conversión en kilómetros por hora, pues entonces si logra hacer esos 1800 en una hora,
Sería entonces que hace 300 kilómetros en 10 minutos. Y usted podría hacer una razón en la cual podría emparejar en kilómetros por hora. Esa les queda ahí pendiente, pero la mejor forma de hacer un análisis es rebajándolo a sus mínimas expresiones, números que nos queden más fáciles de dimensionar. Bueno, entonces aquí ya tenemos la modelación de el movimiento entre Cartago y Obando. Seguimos entonces con la modelación del movimiento entre Obando y la Victoria. Y la característica principal de este movimiento, ¿cuál va a ser? Pues como el punto inicial viene siendo Obando, entonces la velocidad allí son 300 kilómetros por cada hora. Y la velocidad en la Victoria también son 300 kilómetros por hora. No hay cambio de velocidad. Y si no hay cambio de velocidad, pues eso inmediatamente me indica que el modelo a trabajar es el modelo de movimiento rectilíneo uniforme. Donde la principal consecuencia del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es? Que la aceleración es cero. ¿Y por qué la aceleración será cero? Porque no hay una fuerza que esté motivando que el cuerpo esté cambiando de velocidad. Dato importante que extraemos es de que como la distancia entre Obando y la Victoria corresponde a 15 kilómetros, pues el desplazamiento será 15 kilómetros. Bueno, miraremos también que pues si la posición de Obando son 25 kilómetros visto desde Cartago, pues la posición de la Victoria van a ser 40 kilómetros vistos desde Cartago. Porque la posición de la Victoria la podríamos sacar de coger a la posición de Obando y sumarle el desplazamiento, y 25 más 15 son 40 kilómetros. De igual manera, pues el tiempo, la hora en Obando, el paso por Obando fue a las 10 minutos. No sabemos a qué hora va a pasar por la Victoria, pero eso lo podremos obtener de el tiempo transcurrido, el que llamamos aquí tiempo transcurrido 2, dado que es el tramo que hemos identificado como 2. Del movimiento rectilíneo uniforme pues viene una única ecuación. Una ecuación que nos dice que el desplazamiento, vamos a enfocarla aquí para que a todos nos queden muy claros los términos, que el desplazamiento es igual a la multiplicación entre la velocidad y el tiempo transcurrido para recorrer ese espacio. Entonces, si hacemos el reemplazo que vamos a tener, ¿a qué corresponde delta x2? Corresponde a 15 kilómetros. ¿A qué corresponde b? Pues como b representa tanto a la velocidad inicial como la final, porque al fin y al cabo es constante, pues son los 300 kilómetros por hora. Y de allí vamos a encontrar cuánto es el tiempo transcurrido 2. Reemplazando en los datos, como nos dice acá, reemplazando, entonces miremos, nos dice 15 kilómetros en I es igual a 300 kilómetros por cada hora en I multiplicado por delta T2. ¿Qué está haciendo el 300? Hacemos una cancelación de los vectores direccionales y pasamos el 300 kilómetros por hora, queda ahora dividiendo al 15 kilómetros. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Pues que si sacamos la quinceava parte, va a decir que el tiempo transcurrido 2 corresponde a un veinteavo de hora. Y un veinteavo de hora, al aplicar el factor de conversión 60 minutos es una hora, corresponde a 3 minutos. Por tanto, como la hora de paso por la Victoria corresponde a coger la hora de paso por Obando y sumarle el tiempo transcurrido, pues la hora de paso por Obando son las 10 horas, 10 minutos, 0 segundos. Y si le sumamos 0 horas, 3 minutos y 0 segundos, pues nos va a dar que la hora de paso por la Victoria son 10 horas, 13 minutos, 0 segundos. Pasamos ahora entonces al movimiento entre la Victoria y Zarzal. Un movimiento entonces donde pues reiteramos de que 300 kilómetros por hora al aplicarle un factor de conversión para el tiempo se puede expresar más fácilmente como 5 kilómetros por minuto.
En este movimiento no sabemos la velocidad final, es decir, no sabemos la velocidad del paso por zarzal, por eso usted lo observa aquí como que el tamaño de la velocidad del vector velocidad paso por zarzal es una pregunta. Pero ¿qué pista tenemos? De que hay un frenado. Y como hay un frenado, entonces eso inmediatamente me lleva a pensar que debe haber un cambio de velocidad y por tanto debo aplicar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los datos que tenemos de este movimiento entre La Victoria y Zarzal corresponden a que el desplazamiento pues es equivalente a la distancia que separa las dos poblaciones, 25 kilómetros, pero va acompañado de la I porque el desplazamiento es un vector y va señalando que el movimiento va de La Victoria a Zarzal, que es lo que hemos señalado como sentido positivo. Que la hora de paso por La Victoria fueron las 10 horas 13 minutos 0 segundos. No sabemos la hora del paso por Zarzal, pero lo que sí sabemos es que voy a poderlo encontrar una vez encuentre el tiempo transcurrido en ese tramo, que es el que hemos indicado como tramo 3. Que la posición de La Victoria vista desde Cartago corresponde a 40 kilómetros y que si a eso le hemos de sumar los 25 kilómetros de el desplazamiento que ocurre entre La Victoria y Zarzal, pues nos va a resultar inmediatamente en que la posición de Zarzal corresponde a 65 kilómetros. Y el dato más importante de todos, dice en el texto que la tasa de frenado del cuerpo corresponde a un valor de la mitad de lo que fue la tasa de incremento de la velocidad, la mitad. Pero es la mitad, ¿y por qué va acompañado de I negativa? Porque tiene que representar una disminución de la velocidad. ¿Y cuando yo logro disminuir la velocidad? Cuando me aplican una fuerza en el sentido contrario a la tendencia que yo traigo de movimiento. Y si yo me vengo moviendo en el sentido positivo, pues la aceleración debe estar reflejada en el sentido contrario para que refleje un frenado. Entonces, ya nos había dicho que la aceleración 1 correspondía en tamaño a 1800 kilómetros por hora al cuadrado o 1800 kilómetros por hora por cada hora, o visto en la otra expresión en 0.5 kilómetros por minuto por cada minuto. Entonces, si aquí el valor la mitad, pues ya tenemos conocida cuánto vale la aceleración. Y es que el frenado va a representarse que si el cuerpo se moviera de esa manera durante una hora, perdía 900 kilómetros por hora de velocidad. Pero pues como no va a estar moviéndose en una hora y no es una cifra que me permita como una muy buena comprensión, si lo llevamos a la otra escala, pues ¿qué vamos a tener? Decía en la otra que el cuerpo iba incrementando su velocidad de a 0.5 kilómetros por minuto por cada minuto que se iba moviendo. Y como dice que el frenado corresponde a la mitad, pues entonces la mitad de 0.5 es 0.25 y va acompañado de la I negativa para representar de que por cada minuto que se está moviendo perderá de a 0.25 kilómetros por minuto. Entonces aquí fácilmente podemos deducir algo. Si este 0.25 negativo está representando que estamos perdiendo velocidad a una tasa de 0.25 kilómetros por minuto por cada minuto que el cuerpo está moviendo, ¿cuánto tiempo va a necesitar para poder frenar completamente? Va a necesitar 20 minutos. Porque miren, se necesitan 4 minutos para que el cuerpo pierda 1 kilómetro por minuto. Entonces, cuando hayan pasado 4 minutos, él ya ha bajado de 5 kilómetros por minuto en velocidad a 4. Cuando hayan pasado otros 4 minutos, baja a 3. Cuando haya pasado otros 4 minutos, baja a 2. Cuando haya pasado otros 4 minutos, baja a 1. Y cuando hayan pasado otros 4 minutos, para. O sea que el cuerpo necesita 20 minutos para poder frenar. Bueno, es un detalle que nos va a servir para un cálculo ahora. Y miren que sale de algo que solo es aplicable desde la lógica. Bueno, reemplazamos esos valores en la ecuación 2, dado que tenemos desplazamientos. Y entonces la ecuación 2, reemplazando los términos, ¿cómo diría? Desplazamiento horizontal, delta x3, porque es del tramo 3, igual a
la suma de dos productos. El primer producto, velocidad inicial por tiempo transcurrido. ¿Quién es la velocidad inicial? Pues la velocidad en la victoria. ¿Y quién es el tiempo transcurrido? Delta X3, delta T3, perdón. Más el otro producto que me dice 1/2 por la aceleración en el tramo 3, que es conocida, que ya la sabemos aquí, es que es 0.25 km por minuto por cada minuto en negativo, y el tiempo multiplicado por el cuadrado del tiempo transcurrido en ese pedazo 3. Por aquí escribo la recomendación que dice que al hacer el reemplazo vamos a tener en cuenta que las unidades de tiempo las vamos a estar manejando en minutos para poder familiarizarnos más con los resultados. Entonces miremos, al hacer el reemplazo de cada uno de los términos que vamos a encontrar. ¿Quién es delta X3? 25 kilómetros en I. ¿Quién es velocidad en la victoria? 5 kilómetros por minuto en I. Multiplicado por delta T3. Más 1/2 por 0.25 kilómetros sobre minuto al cuadrado, que también se puede expresar de esa misma manera. Negativo, miren que aquí la parte crucial es que aparezca el I negativo. Y multiplicado por el tiempo transcurrido 3 elevado al cuadrado. Cuando hacemos un reemplazo acá y hacemos fuera de eso una factorización, es decir, sacamos la I adelante, nos vamos a dar cuenta que el más que separa a los dos productos, a los resultados de los dos productos, se va a ver afectado con ese menos I. Y entonces al final, ¿qué va a suceder? 25 kilómetros en I va a ser entonces 5 kilómetros por minuto por delta T3 en I, pero ese más por menos va a dar menos para que la I me quede positiva, y entonces me queda menos, y el 0.25 al dividirlo entre 2 me va a dar 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Si factorizamos las I, ¿qué va a pasar? Entonces me queda 25 kilómetros en I, y ponemos la I adelante para verla bien, y entonces va a darse una resta, 5 kilómetros sobre minuto por delta T3 menos 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado por delta T3 elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer acá? Al hacer entonces la factorización de las I, ¿qué tenemos? Al lado izquierdo del igual nos queda el 25 kilómetros solo, y al lado derecho nos queda 5 kilómetros por minuto multiplicado por el tiempo transcurrido 3, o sea delta T3, menos 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado por delta T3 elevado al cuadrado. Aquí convenientemente los dos términos que están a la derecha los voy a pasar a la izquierda del igual. O sea que miren que el 0.125 está restando, va a pasar al otro lado a sumar, y el 5 está sumando y pasará al otro lado a restar. Por tanto, la expresión al final, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que al lado izquierdo del igual queda 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado por delta T3 al cuadrado, positivo ya. Ahora menos 5 kilómetros sobre minuto por delta T3 y más el 25 kilómetros que ya se encontraba a ese lado del igual, y al lado derecho no queda nada, entonces queda igualado a 0. Cuando se encuentra una expresión de esta forma, decimos que entonces responde al formato de la ecuación cuadrática o ecuación general de segundo grado, donde se deben cumplir unas características especiales, entre ellas que el coeficiente que acompañe a la variable elevada a la 2 sea un número positivo. Y esa fue la intención por la cual el 0.125, que en el tratamiento anterior se encontraba en la parte negativa, ahora aparece como positivo, porque aquí la variable es el tiempo transcurrido, y miren que el 0.125 acompaña el tiempo transcurrido elevado al cuadrado, y el menos 5 acompaña el tiempo transcurrido elevado a la 1, y el 25 no está acompañado de ningún tiempo, es la parte independiente. Pero ¿cuál es la ecuación cuadrática? Recordemos la solución a una ecuación cuadrática.
La ecuación cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, o sea, un coeficiente acompañando a la variable elevada al cuadrado más otro coeficiente acompañando a la variable elevada solo a la 1 más otro coeficiente que no acompaña variable y todo igualado a 0. Y que si se cumplen esas condiciones y que la a sea mayor que 0, entonces la solución se va a obtener de la siguiente expresión. Miren, x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos el producto de 4a por c, y todo eso dividido por 2 veces a. ¿Cómo así que más y cómo así que menos? Al ser una expresión cuyo el máximo exponente es un número par, entonces produce dos soluciones. Por tanto, usted tiene que evaluarlo primero con el más, después con el menos, para saber cuál de la solución es apropiada para el ejercicio. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer nosotros aquí es reemplazar los papeles. ¿Quién es x aquí? Pues para nosotros es el tiempo transcurrido. ¿Quién es a aquí? Es el número 0.125. ¿Quién es b acá? El número menos 5. ¿Y quién es c acá? El número 25. Tal cual como está identificado en la expresión. Miren, reitero la muestra. Miren, ¿quién acompaña el tiempo elevado al cuadrado? El 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado. ¿Quién acompaña el tiempo elevado a la 1? El menos 5. Pero es que es el 5, no. Menos 5 porque la expresión de la ecuación dice que debe ser positivo, y si hay un negativo, pues entonces ese menos va a acompañar al número. Y el C pues viene siendo el 25 kilómetros. Lo reemplazamos entonces, tendremos la expresión de reemplazo. Un poquito larga de escribir, pero muy sencilla de operatizar. Miremos entonces. Dice, tiempo transcurrido 3 igual a menos B. ¿Y quién es menos B? Menos, ahí está el menos por fuera, y entre paréntesis está lo que corresponde a B, que es menos 5 kilómetros sobre minuto. Más o menos la raíz cuadrada de todo ese argumento, que viene siendo el menos 5 kilómetros sobre minuto elevado al cuadrado, menos el 4 veces el valor A, que es 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado, por el valor C, que es 25 kilómetros. Y todo ello dividido sobre 2 veces 0.125 kilómetros sobre minuto al cuadrado. ¿Qué nos va a dar acá? Pues que ese menos que está adelante por el menos que acompaña al 5 va a dar positivo, entonces me va a quedar 5 kilómetros por minuto más o menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado es 25 positivo. Y 4 por 25 y por 0.125 va a dar 12.5. Y 2 por 0.125, lo que es el divisor, va a dar 0.25. Miremos los resultados de lo que se acaba de decir. Entonces, como puede ver, ahí está. 5 kilómetros sobre minuto adelante ya positivo, más o menos. Raíz cuadrada de 25 kilómetros sobre minuto al cuadrado, menos 12.5 kilómetros al cuadrado sobre minuto al cuadrado, dividido 0.25 kilómetros sobre minuto al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues tenemos que hacer esa resta que está metida entre el radical y al resultado sacarle la raíz. Entonces, ese es el paso que va a seguir. Miremos acá abajo. Y entonces, pues 25 menos 12.5 pues resulta siendo 12.5. O sea que delta T3, o sea tiempo transcurrido 3, va a ser igual a 5 kilómetros sobre minuto más o menos la raíz cuadrada de 12.5 kilómetros al cuadrado sobre minuto al cuadrado, dividido 0.25 kilómetros sobre minuto al cuadrado. Cuando sacamos el radical, voy a utilizar 6 decimales para tener una cierta cercanía con la precisión del ejercicio. Entonces me va a dar 5 kilómetros sobre minuto más o menos la raíz cuadrada de 12.5 viene siendo 3.535534 kilómetros sobre minuto, dividido 0.25 kilómetros sobre minuto al cuadrado. Entonces, pues si ese 0.25 como afecta a ambos, pues entremos la división. Entonces 5 dividido 0.25 da 20 y 3.53 dividido 0.25 va a dar 14.14, como se observa acá.
O sea que las dos soluciones vienen de utilizar el más y el menos. En vea, tiene 20 minutos adelante, más o menos 14.142136 minutos. Bueno, entonces vamos a valorar la primera versión. La primera versión la vamos a hacer con el positivo, es decir, 20 minutos más 14.142136 minutos, lo que va a dar como resultado 34.142136 minutos. Miremoslo acá. Dice versión 1 para el tiempo transcurrido 3. Entonces ahí lo observamos a la derecha, se hace la operación de suma y me da 34.2136 minutos. Pero miremos la explicación que aparece allá al lado. Dice, este valor de tiempo transcurrido, es decir, el 34.142136, perdón, no es procedente, puesto que dado el valor de la aceleración, es decir, la cuenta que hicimos hace ratico, que era 0.25 km por minuto por cada minuto, el cuerpo solo va a necesitar de 20 minutos para detenerse por completo. Y cuando el cuerpo ya está detenido, ¿cómo va a seguir moviendo? Y dice que lo máximo que se movería serían 20 minutos. Y está diciendo la ecuación que va a dar 34. Significa que eso es un valor completamente ilógico. Y más ilógico va a ser que si usted reemplaza ese valor del tiempo en la ecuación de la velocidad, va a encontrar que la velocidad final dice que es negativa. O sea, el cuerpo va avanzando hacia adelante, pero simultáneamente tiene velocidad hacia atrás. Una cosa completamente sin sentido. Lo que me lleva entonces a que la versión 1 del tiempo transcurrido, es decir, la versión positiva en esta expresión, no nos sirve para el ejercicio. Entonces vamos a tener que utilizar la expresión negativa. 20 minutos menos 14.142136 minutos, que nos va a dar por resultado, miremos acá, dice versión 2 para el tiempo transcurrido 3, nos va a dar 5.857864 minutos. Cuando cogemos ese tiempo y lo convertimos en minutos y segundos, pues ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que este tiempo, que es 5.857864 minutos, pues es 5 minutos más 0.857864 minutos. Pero esa parte decimal la vamos a convertir en segundos utilizando el factor de conversión de que 60 segundos son un minuto. Y entonces eso me va a decir que al final lo que tengo son 5 minutos, 51 segundos y 471 milésimas de segundo. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Me lleva a que, primero, ¿a qué hora pasa el cuerpo por Zarzal? Pues es de la hora a la que pasó por la Victoria le sumamos el tiempo transcurrido. ¿Cuál era el tiempo de paso por la Victoria? O la hora de paso por la Victoria. Eran las 10 horas, 13 minutos, 0 segundos. Si le vamos a sumar 5 minutos, 51 segundos y 471 milésimas, nos va a decir entonces que la hora a la cual el cuerpo pasó por Zarzal son a las 10 horas, 18 minutos, 51 segundos y 471 milésimas de segundo. ¿Y cuánta es la velocidad a la cual pasó por Zarzal? Bueno, entonces el dato que acabamos de obtener de tiempo transcurrido lo vamos a reemplazar en lo que hemos llamado siempre ecuación 1, que recordemos que esa ecuación 1 es igual a velocidad final igual a velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Aquí, ¿quién es la velocidad final? Es la velocidad en Zarzal. ¿Quién es la velocidad inicial? La velocidad en la Victoria. ¿Quién es la aceleración? Es la tasa que ya traíamos, que era 0.25 kilómetros por minuto por cada minuto en negativo. ¿Y quién es el tiempo transcurrido 3? Pues son esos 5 minutos, 51 segundos y 471 milésimas de segundo. Entonces metemos eso a la operación y ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que nos dice que ese 0.25 lo multiplicamos por 5.85 y a ese resultado le sumamos 5, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la velocidad en Zarzal son esos 5 km por minuto en I más 1.464466 km por minuto en menos I, es decir,
lo que pierde de velocidad por estar aplicando ese factor de frenada. Entonces, al final, la velocidad al paso por Zarzal es 3.535534 kilómetros sobre minuto, que llevado a kilómetros por hora se convertiría, aplicando ese factor de conversión que vemos ahí en pantalla, se convertiría en 212.13 kilómetros por hora. Esa entonces es la explicación global de la primera parte de todo el ejercicio. Como ven, pues he hecho una explicación muy completa de todo el ejercicio con todos los pormenores para que usted lo estudie detenidamente, revise el video cuantas veces sea necesario para facilitar su comprensión. Bueno, la segunda parte de la valoración se refería al movimiento parabólico. En el movimiento parabólico nos dice el texto, entonces se ha dispuesto un cañón de artillería que tiene la capacidad de impulsar proyectiles a una velocidad de 300 metros por segundo y se acomoda de tal manera que forma un ángulo de 45 grados con respecto a la línea horizontal que uniría el lugar de ubicación del cañón con el lugar de impacto del proyectil. Se realiza el disparo tomando nota entonces del tiempo total de vuelo, de la altura máxima alcanzada por el proyectil y del alcance máximo horizontal del mismo proyectil. Un segundo cañón de artillería con capacidad de impulsar proyectiles a una velocidad de 500 metros por segundo. Obsérvese que el primero era 300 y esta ahora es 500 metros por segundo, pero que se acomoda con un ángulo de 30 grados con respecto a la misma línea horizontal descrita anteriormente, y en el mismo lugar del primer cañón, es decir, ahí al lado, para hacer una competencia entre los dos, es disparado y se toma también registro del tiempo total de vuelo, de la altura máxima alcanzada por el proyectil y del alcance máximo horizontal del mismo. Entonces, en las preguntas que nos hacían, decía, basado en la información anterior, contestar las siguientes preguntas: tiempo total de vuelo para ambos proyectiles y definir cuál es el mayor valor. La altura máxima alcanzada por ambos proyectiles y definir cuál es el mayor valor. Y el alcance máximo horizontal para ambos proyectiles y definir cuál es el mayor valor. Entonces vamos a pasar al tablero para ver la resolución de este ejercicio. Bueno, entonces este movimiento parabólico, ¿cómo se va a caracterizar? Recordemos todo lo que hemos traído de las explicaciones, donde decimos que el movimiento parabólico de un proyectil se puede dividir a través de una modelación donde se maneje de manera independiente un movimiento horizontal y un movimiento vertical, pero que el movimiento vertical es quien va a regir el tiempo del movimiento del proyectil. Y el alcance máximo horizontal va a depender de ese tiempo, lo que me lleva entonces a pensar de que la velocidad inicial que me dé cada cañón lo tengo que dividir en sus componentes rectangulares X y Y, horizontal y vertical, para poder empezar la modelación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia arriba y hacia abajo, que lo hemos definido como caída libre, y un movimiento horizontal que no está influenciado por la aceleración de la gravedad, es decir, un movimiento horizontal rectilíneo uniforme. Entonces, aplicando lo que acabo de decir, para el cañón 1 vamos a tener la siguiente modelación, y nos habla de que la velocidad inicial son 300 metros por segundo en un cañón ubicado a 45 grados con respecto al plano horizontal. Y entonces ese 300 metros sobre segundo me va a originar una componente de velocidad inicial sobre el eje X, B y X, y una componente sobre el eje vertical llamada B y Y. Como lo vamos a relacionar con triángulos, con relaciones de triángulos que vienen, después van a resultar en una explicación de trigonometría, por ahora, según las proporciones, vamos a tener que cuando tenemos un ángulo de 45 y su hipotenusa vale 1, entonces cada uno de sus catetos, que van a ser iguales entre ellos,
va a valer el número raíz de 2 sobre 2. La raíz de 2 es un número aproximadamente a 1.41 y al dividirse por 2 resulta siendo un número 0.70, 71 y un poco de decimales. Aquí lo vamos a manejar con los radicales al máximo para evitar caer en imprecisiones innecesarias. Esta va a ser la modelación del cañón 1. Cuando pasemos al cañón 2, el triángulo es un poco distinto. ¿Por qué? Porque ella dice que el cañón, está inclinado 30 grados, o sea que está más acostado. Al estar más acostado predomina mucho más la componente horizontal que la componente vertical, al punto que la componente vertical apenas va a ser la mitad de lo que representa la hipotenusa, mientras en el triángulo anterior representaba como un valor cercano al 70% de la hipotenusa. Entonces, aquí la hipotenusa del triángulo de velocidades son los 500 metros por segundo, que pues aquí vamos a compensar el hecho de que el ángulo sea más bajito con un cañón mucho más potente. Entonces este cañón, que es mucho más potente, dispara balas a 500 metros por cada segundo, y vamos a hallar la componente horizontal B y X y la componente vertical B y Y a través de la relación con los triángulos, que me dice que cuando la hipotenusa vale 1, entonces el cateto horizontal vale raíz de 3 sobre 2, mientras el cateto vertical vale 1/2. De esas relaciones para cañón 1 y para cañón 2 que vamos a obtener. Entonces vamos a concentrarnos en el cañón 1 primero que todo. Cañón 1. Del cañón 1 y de los triángulos que acabamos de ver podemos sacar la relación. 300 es a 1 como velocidad inicial en X es a raíz de 2 sobre 2. Entonces esa velocidad inicial en X, pues raíz de 2 sobre 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me va a dar que va a ser raíz de 2 sobre 2 multiplicado por el 300 metros sobre segundo, lo que termina siendo que 300 dividido 2 da 150, y por ahora vamos a expresar el radical sin desarrollarlo y diríamos que esa velocidad inicial corresponde a 150 raíz de 2 metros sobre segundo. Como para el caso del ángulo de 45 los dos catetos son iguales, pues aquí ya hallamos de una vez el valor del cateto vertical, que también será 150 raíz de 2 metros sobre segundo. Lo que implica entonces que para la modelación la velocidad inicial en X será 150 raíz de 2 metros sobre segundo en y la velocidad en vertical va a ser 150 raíz de 2 metros sobre segundo en J. Entonces, recordando de que el tiempo de vuelo para la modelación va a depender del movimiento vertical, vamos a utilizar solo la aplicación de las ecuaciones de caída libre, que son las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La vamos a utilizar solo en el trayecto de ascenso, porque al utilizar en el trayecto de ascenso se nos va a dar cierta caracterización del fenómeno. Miremos, analizando solo la trayectoria de ascenso. ¿Cuánto vale la velocidad vertical al inicio? Vale 150 raíz de 2 metros sobre segundo. ¿Y cuánto va a valer al final? 0. ¿Y por qué va a valer 0? Porque el cuerpo, cuando ya se le agotó toda su energía, no asciende más. Entonces ahí es donde logró la altura máxima. Y en ese momento, ¿qué velocidad va a registrar? 0. La velocidad inicial para el movimiento en X va a ser 150 raíz de 2, como ya lo hemos calculado, pero la velocidad final también a ese movimiento, que en este caso esa velocidad final sigue siendo un valor igual y constante, 150 raíz de 2, vamos a buscar cómo encontrar la altura máxima a través de calcular el desplazamiento vertical máximo, y vamos a calcular el tiempo de vuelo, pero como solo vamos a trabajar la trayectoria de ascenso, entonces lo que vamos a encontrar es el valor de la mitad del tiempo de vuelo. Y si ese valor del tiempo, la mitad del tiempo de vuelo, se lo aplicáramos al alcance máximo horizontal, lo que encontraríamos sería la mitad del alcance máximo horizontal. Pero si utilizamos el tiempo de vuelo completo, es decir, el doble de lo que encontremos, pues vamos a encontrar de una vez el valor del alcance horizontal completo. Como les decía, el movimiento vertical responde a las ecuaciones de la caída libre, el movimiento horizontal responde al movimiento rectilíneo uniforme. Y en la caída libre, ¿cuál es la característica especial? Pues que la aceleración va a ser un valor constante que se llama g,
Y ese valor G corresponde a un vector que tiene por valor 9.806 metros sobre segundo por cada segundo y que va apuntando siempre hacia abajo, hacia menos J. Realmente tendríamos que decir, va apuntando siempre hacia el centro de la Tierra. Pero como los ejercicios que estamos aplicando son ejercicios donde las alturas son ínfimamente insignificantes frente al diámetro de la Tierra, pues entonces asumimos que tenemos una Tierra horizontal y por eso le aplicamos que la dirección de G es vertical. Por eso acomodado con el menos J. Entonces, pues recordemos que si todo lo rige el movimiento vertical, pues tenemos que utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y comenzamos. Utilizamos la ecuación 1, donde la ecuación 1 tendría que decir entonces que la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad inicial en y más el resultado del producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. Pero ¿quién va a ser la aceleración? La aceleración va a ser g. ¿Y quién va a ser el tiempo transcurrido? Va a ser la mitad del tiempo de vuelo. Entonces, pues esa velocidad inicial en y que está sumando a este lado derecho del igual pasa al otro lado a restar. Y esa g que está multiplicando al tiempo de vuelo pasa a dividir una vez y haciendo ese reemplazo que vamos a encontrar que la mitad del tiempo de vuelo corresponde a la magnitud de la diferencia de velocidades sobre la magnitud de la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final? Pues valía 0. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? Valía 150 raíz de 2 metros sobre segundo. A esa resta lo vamos a dividir por el valor de la aceleración de gravedad, que es 9.806 metros sobre segundo por cada segundo. Y eso nos va a resultar entonces que la mitad del tiempo de vuelo son 21.632881 segundos. Y entonces, si esa es la mitad del tiempo de vuelo, pues el tiempo de vuelo completo es 2 veces esa cantidad, es decir, 43.265762 segundos. Cuando utilizamos este valor de la mitad del tiempo de vuelo en la ecuación del desplazamiento, que es ecuación del desplazamiento que es la que hemos llamado ecuación 2, me diría que el desplazamiento máximo vertical va a ser igual a la suma de dos productos. El primer producto es la velocidad inicial en y multiplicado por ese tiempo transcurrido que corresponde a la mitad del tiempo de vuelo, más un medio multiplicado por la aceleración que es g, y multiplicado por ese valor de la mitad del tiempo de vuelo elevado al cuadrado. Lo que nos lleva entonces a que, haciendo el reemplazo, que vamos a encontrar. ¿Quién es velocidad inicial en y? 150 raíz de 2 metros sobre segundo en j. ¿Quién es la mitad del tiempo de vuelo? Lo acabamos de hallar, 21.632881 segundos. Más, ahí está el 1 medio. ¿Quién es g? G es 9.806 metros sobre segundo al cuadrado en menos j. ¿Y quién es el valor del tiempo de vuelo? La mitad dividido elevado al cuadrado. 21.632881 segundos elevado al cuadrado. Cuando hagamos esas cuentas de lo que encontramos en las dos llaves, ¿qué nos va a dar? El primer término, 150 raíz de 2 multiplicado por 21.63, va a resultar siendo 4.589.027056 metros J. ¿Ese valor a qué corresponde? Correspondería a la altura que alcanzaría el objeto si mantuviese la velocidad constante a 150 raíz de 2. Pero como va peleando contra la gravedad, no va a poder subir tanto. ¿Y cuánto es lo que deja de subir? Lo que deja de subir es la cantidad representada por la variación donde se encuentra la aceleración. Y esa variación corresponde a 2.294.5134 metros en menos J. Apreciemos que al mirar J y menos J se va a generar es la resta. Y esa resta termina siendo 2.294.513564 metros en J. Que salvo la precisión por el tema de la cantidad de decimales escogidos, este valor de desplazamiento debe corresponder a la mitad de la aspiración. O sea que miren que el resultado de 2294 debe corresponder a ser la mitad del 4589. Bueno, ya sabemos la altura que logró el cuerpo. Ya le sabemos dos cosas. Le sabemos que el tiempo de vuelo fue 43.265762 y que la altura máxima lograda fue 2.294.5135 metros.
Bueno, al reemplazar entonces en el alcance máximo horizontal, pues el alcance máximo horizontal, como es movimiento rectilíneo uniforme, puede multiplicar la velocidad, que siempre fue constante en X, por el tiempo total de vuelo. Y esa velocidad son 150 raíz de 2 metros por segundo en Y, multiplicado por el tiempo total de vuelo, que es 2 veces 21.63. Y esa multiplicación va a terminar siendo 9.178.0541 metros. Entonces, en resumen, un cañón de 300 metros por segundo de impulsión como velocidad inicial inclinado en un ángulo de 45 grados hace que la máxima elevación que pueda tener el proyectil es 2.294.51 metros, que el alcance máximo horizontal sean 9.178.05 metros y que permanezca en el aire un tiempo de 43.2657 segundos. Pasamos al segundo cañón. Segundo cañón, hacemos las relaciones también de proporcionalidad de acuerdo al triángulo que teníamos, pero en este triángulo que vamos a tener, que con B y X ya va a raíz de 3 sobre 2, una cifra mayor a raíz de 2 sobre 2, que era el ángulo de 45, y que con B y Y rebajamos de raíz de 2 sobre 2 a 1 medio, pero esas rebajas van a estar compensadas con que la velocidad inicial es mayor. Pues miren que es un 66% mayor, porque son 500 metros por segundo. De 300 lo subimos a 500. Eso nos lleva entonces a que los valores de velocidad inicial en X responda a 250 raíz de 3 metros sobre segundo, que ya de por sí es un valor mayor a la velocidad inicial en X que tuvimos para el otro cañón, y que la velocidad inicial en Y resulta siendo 250 metros sobre segundo, que resulta ser una velocidad levemente menor, pero que nos van a proporcionar un mayor tiempo en el aire y allí se va a compensar un efecto. Revisémoslo, porque lo importante no es especular, sino revisar los datos. ¿Qué nos va a dar? Entonces nos va a decir que la velocidad inicial en X termina siendo un vector de 250 raíz de 3 metros sobre segundo en Y, y que la velocidad inicial en Y resulta siendo un vector de 250 metros sobre segundo en J. Revisando solo la trayectoria de ascenso, como hicimos en el caso anterior, entonces tenemos que la velocidad inicial en Y es 250 metros sobre segundo, la velocidad final es 0, y la velocidad inicial en X es 250 raíz de 3 metros sobre segundo, y que la velocidad final en X sigue siendo 250 raíz de 3 metros sobre segundo, que vamos a buscar a través del desplazamiento máximo vertical, vamos a encontrar la altura máxima, que vamos a hallar también para ese momento la mitad del tiempo de vuelo y de allí poder encontrar el tiempo total de vuelo, y que si reemplazáramos la mitad del tiempo total de vuelo encontraríamos la mitad del alcance horizontal, y si reemplazamos el tiempo total de vuelo vamos a encontrar el alcance máximo horizontal de una vez. Procedemos de la misma manera como se hizo con el cañón anterior, es decir, utilizamos la ecuación 1, y de la ecuación 1 que tenemos que la mitad del tiempo de vuelo se va a obtener de la resta de velocidades verticales dividido por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la resta de las velocidades verticales? 250 metros sobre segundo, dividido sobre la aceleración de la gravedad, que viene siendo 9.806. Cuando nos da ese 9.806, esa división nos va a dar entonces que el tiempo, la mitad del tiempo total de vuelo corresponde a 25.4945 segundos, levemente superior a los 21.63 que había registrado anteriormente. Y si esta es la mitad del tiempo de vuelo, pues el tiempo de vuelo total corresponde a 50.9891 segundos, que es ya un poco superior a los 43.26 que habíamos encontrado en el otro cañón. Aplicando este tiempo para encontrar la altura máxima, reemplazamos. Y al reemplazar, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que ese desplazamiento máximo vertical se va a obtener de la suma del producto de la velocidad inicial en Y por la mitad del tiempo total de vuelo,
más 1/2 por la aceleración de la gravedad por ese valor de la mitad del tiempo total de vuelo elevado al cuadrado. Reemplazando los valores que son velocidad inicial en y, 250 metros sobre segundo, en j, por la mitad del tiempo total de vuelo, que es 25.49 segundos, más 1/2 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.806 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la mitad del tiempo total de vuelo, que es 25.49 elevado al cuadrado. El resultado de esos dos productos, ¿qué me va a dar? Me va a dar que el desplazamiento máximo vertical, que va a corresponder al valor de la altura máxima, corresponde a, si el cuerpo se hubiera movido siempre a los 250 metros sobre segundo, habría alcanzado una altura de 6.373.6487 metros. Pero como estaba peleando contra la gravedad, no pudo elevarse tanto, y la restricción que le dio por la variación de velocidad llevó a que perdiese 3.186.8243 metros, y al final entonces lo que logró ascender apenas fueron 3.186.82 metros, es decir, la mitad de lo que aspiraba. Reemplazando entonces el tiempo total de vuelo para alcanzar el máximo alcance horizontal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener velocidad inicial en x por tiempo total de vuelo, que es 250 raíz de 3 metros sobre segundo en y, multiplicado por el tiempo total de vuelo, que serían 50.9891 segundos, y eso hace que el alcance máximo horizontal sean 22.078.9669 metros en y. ¿Cuál es la conclusión? Y para terminar todo este ejercicio, es tanto el tiempo total de vuelo como la altura máxima y el alcance máximo horizontal registran valores mayores en el cañón 2 en comparación o frente al cañón 1, puesto que el cañón 2 tiene un valor mayor de velocidad inicial. O sea que es mucho más incidente los cambios en la velocidad inicial que los cambios en los ángulos. Espero que repasen este material con mucha atención para que dejemos consolidados todos estos temas. Que tengan un buen día.